Hermanos, amigos, visita que estás aquí, yo te hago una pregunta. ¿Qué significa para ti ser libre? ¿Qué es lo que significa para ti ser libre? Porque en nuestra cultura, la libertad se entiende como una autonomía total, es decir, yo soy libre porque yo puedo hacer con mi vida lo que me plazca, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera en estos momentos. Y ciertamente, de alguna manera, tú tienes mucha razón. Tú ahorita vas a salir de este lugar. Es más, tú estás aquí sentado porque tú eres libre de estar aquí sentado. Nadie te ha obligado. Nadie, hasta donde yo sé, te puso un revólver o una arma en tu cabeza para que pudieras estar aquí entre nosotros. Seguramente cuando salgas de aquí vas a tomar decisiones en tu plena libertad. Vas a decidir qué almorzar. Vas a decidir qué hacer en el resto de la tarde en una ciudad como esta. Vas a decidir si estar o no estar, si es peligroso o no es peligroso salir. Vas a decidir muchas cosas en tu libertad porque ciertamente tú eres libre. De hecho, si yo quisiera ilustrar este momento, yo te podría decir, se me viene a la mente un pez, ¿verdad? Un pez es libre en la medida que se someta a las leyes del océano donde él navega o donde él vive. Así que nuestra libertad no es tan autónoma como quisiéramos que fuera. De hecho, los primeros hombres que tuvieron libertad de hacer lo que quisieran, terminaron haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. Me remito a Adán y a Eva. Ellos tenían una plena libertad de hacer, de tener relación con Dios. Estaban allí delante de Dios, tenían una relación, una comunión cercana con Dios. Y solo se les dio un mandato: no coman de ese árbol. Entonces ellos eran libres, pero no eran independientes. Y así somos todos como criaturas. En este lugar podemos tener mucha libertad de hacer muchas cosas. Mis queridos hermanos, amigos, visita que estás aquí, pero tú no eres independiente, porque terminamos siendo esclavos de algo. La pregunta es, ¿de quién? Y eso es lo que el apóstol Pablo introduce en este bloque con una pregunta que muchos se hacen cuando escuchan el evangelio. ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, si ya soy libre de la condenación, ¿puedo vivir como yo quiera? ¿Puedo vivir como se me venga en gana? La respuesta de Pablo es un rotundo de ningún modo. Él nos explica que la libertad cristiana no es independencia, sino un cambio de dueño. Antes éramos esclavos del pecado y ese amo nos pagaba con vergüenza y con la muerte. Pero también nos enseña que la verdadera libertad es ser liberados del pecado. Esa es la verdadera libertad que el creyente tiene, para convertirnos ahora en siervos de Dios. La libertad legal ocurre porque hemos muerto a nuestra antigua obligación con la ley, como en el ejemplo del matrimonio que vamos a ver en el capítulo 7 más adelante, para poder unirnos a un nuevo esposo. Y ese nuevo esposo es Jesucristo resucitado. Hoy vamos a descubrir que servir a Dios no es una nueva esclavitud opresora, sino la única forma de experimentar la libertad perfecta. Al estar bajo la gracia no somos libres para pecar, sino que por fin somos libres para obedecer de corazón y llevar fruto que agrada a Dios. Podemos decir que somos libres, pero no independientes, como he titulado este sermón. Y mi tesis en esta mañana para ustedes, el cual pretendo demostrarle a la luz de estos textos, es que la gracia no nos deja sin Señor, nos libera del pecado para servir a Cristo en el poder del Espíritu. La gracia no nos deja sin Señor, nos libera del pecado para servir a Cristo en el poder del Espíritu Santo. La pretendida excusa del versículo 1 de este capítulo
Yo no sé si lo recuerdan. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esa pretendida excusa de ese versículo era por el exceso de la gracia. Es decir, como ahora estamos bajo la gracia, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Ahora en el versículo 15 la pretendida excusa es por el receso de la ley. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? Es por el receso de la ley. La terminante negativa del versículo 15 muestra otra vez la falla de tales razonamientos de aquellos que estaban recibiendo esta carta en Roma, al cual eran creyentes. Unos eran judíos creyentes, otros eran creyentes que venían gentiles. La gracia, amados, en ambos casos, lejos de incentivarnos a pecar más, produce los estímulos necesarios para que abandonemos para siempre la vida de esclavitud y para que entremos para siempre en el gozo de la plena libertad del dominio del pecado. En Roma la esclavitud era norma social, la libertad no significaba autonomía y el matrimonio era vínculo legal hasta la muerte. Y estas cosas son importantes tenerlas claras para el desarrollo de este texto del día de hoy. Cuando Pablo habla de esclavitud, señorío, muerte que libera y vínculo legal, los creyentes en Roma, los receptores de esta carta, entendían perfectamente lo que Pablo estaba diciendo. Pablo no les estaba hablando en lenguas. Pablo les estaba hablando claramente en todos los asuntos de la vida, en lo que ellos podían entender, utilizando ilustraciones que ellos entendían fácilmente porque vivían en una cultura al cual era normal vivir de esa manera. Por eso el apóstol pasa en los siguientes versículos haciendo tres cosas que obviamente esas tres cosas serán los 3 puntos de mi sermón. Y el primero de ellos, la primera cosa que hace es declarar una verdad contundente. Siempre servimos a alguien. Declarar una verdad contundente. Siempre servimos a alguien. Noten lo que dice Pablo en el versículo 16 hasta el 23. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¡Wow! ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, esos peros de Dios, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. En esta primera cosa que Pablo declara, nos baja a la realidad cotidiana. La neutralidad no existe en la declaración de Pablo. No hay creyentes que pueden ser neutros. Tú eres siervo de alguien. No hay seres humanos ni siquiera en el mundo que puedan ser neutros. Somos siervos de alguien. No hay tal forma de que los creyentes en Roma, quienes son los destinatarios de esta carta, puedan decir que podían vivir de una manera neutra, y lo hacemos precisamente para no ser de estorbo para aquellos que tal vez viven una vida licenciosa.
Yo quiero mostrar más amor y más piedad, entendiendo desde su punto de vista, porque yo estuve allí en algún momento y tal vez no confrontarlos tanto. Yo quiero ser un poco más neutro porque no estamos en el tiempo, de pronto no es el momento. Hermano, te pregunto, ¿te suena algo? ¿Te suena algo? Porque es que estamos en esos días aquí donde el desenfreno, el pecado está de esa manera y el creyente no puede vivir de manera neutra simplemente porque el vecino es así, porque su compañero de trabajo es así, porque su jefe es así. No, nosotros no podemos vivir neutros. El creyente no vive neutro. Es lo que Pablo está condenando la neutralidad de aquellos que estaban en Roma. Era imposible desde una cosmovisión cristiana pretender estar bajo dos señores. Es imposible. Es tan sencillo como si te presentas ante alguien para obedecerlo, te conviertes en su esclavo cualquiera que sea. Siervo del pecado o siervo del Señor. Pero no puedes ser siervo de los dos. No importa si te crees muy independiente. O eres esclavo del pecado, que de paso se ha dicho su paga es la muerte, o eres siervo de la obediencia que produce justicia. Pablo da gracias a Dios porque ustedes, los romanos, que eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón. No fue una aceptación intelectual de un credo, fue una entrega total al evangelio. Yo puedo, hermanos, persuadirlos a ustedes y retar sus pensamientos con la escritura. Y de hecho, esa labor es pastoral y eso hay que hacerse dentro de la iglesia sin enseñorearse. Sin embargo, si el Espíritu no obra allí, va a ser una obra muerta. No va a pasar nada. Tú el evangelio lo puedes entender intelectualmente, pero eso no te hace evangélico. Evangélicos. Porque ya, ¿por qué los digo estas palabras? Porque hemos perdido aún esa esencia. No, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. ¿Cómo así? Hermano, los católicos romanos se dicen cristianos también. Entonces tú estás como ellos. No, es que ya me da, es que esa palabra evangélico suena como racamandaca, una cosa así. No, hermano, tú eres evangélico si eres en Cristo. Si estás en Cristo, tú eres evangélico. Y no te debe dar vergüenza decir eso. No, yo digo que soy cristiano. Sí, estás bien, soy cristiano. Pero apenas te pregunto, ¿tú eres cristiano como los de los marianos? No, yo soy evangélico, no confundas. Hemos perdido la esencia. ¿Por qué? Porque queremos vivir en una neutralidad. Queremos caerle bien a todo el mundo. Hermano, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, si no quieres usar una denominación, no la use. Los hijos de Dios no van a caer bien en el mundo. ¿De dónde puedes sacar eso? Si rechazan a nuestro rey, ¿quién te dice que no te van a rechazar a ti como hijo del rey? ¿De dónde tú sacaste esa neutralidad? Porque tú tienes que ceder a tu fe, a tus creencias para ganarme a esa persona. Mira lo que dice Pablo, él se hizo como lo tal, él se hizo como y empiezas a argumentar teológicamente y nadie en ese grupo de personas sabe que tú amas al Señor. Entonces te estás haciendo como quién, te estás haciendo como el mundo, no como ellos. Así que mis hermanos, el evangelio no es solo algo intelectual, sino que es el milagro de vida que cambia nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros gustos, nuestras prioridades. Y solo pasa cuando el Espíritu Santo regenera corazones, los circuncida para ahora amar lo que odiábamos y odiar lo que amábamos. Por eso es por lo que el apóstol dice: ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas? ¿Qué fruto tenían entonces? O sea, en el pasado, en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan. Porque el fin de esas cosas es muerte, dice Pablo. Miren ustedes en sus vidas hacia atrás, aquellos que dicen aquí que son creyentes.
¿Qué provecho sacaron de su antigua vida? Solo cosas que hoy les dan vergüenza y que terminan en muerte. El pecado es un amo cruel que paga un salario y el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. No hay una opción de vida mínima cuando uno está pecando. Cuando el que peca, el que se deleita en el pecado, su salario es la muerte inevitablemente. Nada más. Pero Dios no paga salarios por méritos. Él da un regalo. Él da un regalo. La vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Tú no tienes que luchar por eso. Él te la regala si confías en Cristo. Si abrazas a Jesucristo por la fe. Si confiesas que Cristo es tu Salvador y tu Señor. Es un regalo. Tú no te lo puedes ganar porque no hay cómo pagues tú eso. Imaginen que el pecado es una empresa que te promete libertad, pero te paga con deudas y muerte. Dios, por gracia, pagó tu fianza y te compró para su propia empresa. Ahora tus manos, tus ojos, tus pies, tus oídos tienen un nuevo propósito, la santificación, como lo dice Pablo en ese texto. No trabajas para ganar la vida eterna, trabaja porque ya recibiste la vida eterna como un regalo. Y por eso es por lo que podemos ver la gracia que Dios nos ha dado como un regalo, en donde no nos deja sin Señor, sino que nos quita al tirano que quería matarnos como el pecado y nos coloca bajo su señorío, en donde tenemos real libertad. Podemos dar frutos de santidad y vivir la vida eterna desde ya, pero aguardando que la tendremos completa cuando nuestro nuevo Señor venga por segunda vez. Así que, amados, no jugueteamos con algo que el Señor ya venció. El pecado y la muerte. Una prueba de examinar tu fe es cómo miras precisamente tu vida pasada. ¿Te da risa que yo era así? ¿Te da orgullo? ¿O te da dolor y vergüenza confesar lo que tú eras en el pasado? Porque eso va a marcar mucho de cómo tú has apreciado realmente el evangelio. Porque es que hoy por hoy tomamos el pasado de la cual ya el Señor nos salvó como si fuera un chiste. Hermanos, ese pasado costó que mi Señor estuviera clavado en una cruz por causa mía. Ay, imagínate, yo era tan borrachón. O yo era tal cosa, o yo era tal cosa y era una risa. Eso te enorgullece. Eso te debe dar tristeza, amargamiento, pero también teniendo la esperanza de que Cristo ya pagó por eso. Pero eso no puede traer risa a nuestras vidas. Eso nos debe dar vergüenza. ¿Cómo lo miramos el pasado? Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Su pasado, ahora cómo lo ven, con vergüenza. Ya ni siquiera me imagino que los romanos se confesaban los unos a los otros acerca de su pasado porque sentían vergüenza. No, mira, mi hermano, yo tuve una vida pasada increíblemente perdida, pero gloria al Cristo que me salvó. Pero no te quiero dar detalles de esto. Me da vergüenza que salga de mi boca esto otra vez. Pero pareciera que hoy sintiéramos un orgullo, una delicia, como si tu testimonio fuera a cambiar la vida de alguien. Mi hermano, tu testimonio no va a cambiar la vida de nadie. Lo que va a cambiar la vida es la poderosa palabra de Dios cuando penetra el corazón de esa persona. Nada más. Nada más. Que tu testimonio sea el Cristo que vivió como tú necesitabas y tenías que vivir. El Cristo que murió como tú merecías morir. El Cristo que resucitó y que hoy está sentado en gloria. Ese debe ser nuestro testimonio diario. Porque eso es lo que la gente necesita. Eso es lo que una ciudad como esta en estos días necesita más que nunca. Porque están perdidos. Así que, hermanos, una prueba es examinar tu fe, es cómo miras tu vida pasada. De la misma forma hoy vamos a pecar, pero no nos deleitamos en el pecado.
Y la razón de esto es que nuestro fruto es la santificación, porque en nosotros habita el Espíritu Santo y Él nos dará el poder suficiente para avergonzarnos cuando pequemos y para salir de allí y no deleitarnos en Él, porque ya pertenecemos a Cristo y esta pertenencia es para siempre. Así que el mismo Espíritu se contrista, dice la palabra de Dios. ¿Por qué crees que el Espíritu se contrista? Porque has pecado de palabra, de obra, por omisión, pero el punto es que has pecado. El Espíritu no se contrista cuando tú estás en gozo con el Señor, cuando tú tienes una comunión viva con el Señor. Él se contrista cuando te alejas de tu Señor por pegarte a aquello que Él ya murió, por lo que Él ya murió. Ahí el Espíritu se contrista. Ahí es donde Pablo le dice a los de Tesalónica, no apaguéis el espíritu. Así que, hermano, nosotros podemos apagar el espíritu. Entre más lejos estemos de Dios y nuestra comunión con Él, más cerca vamos a estar. Más cerca vamos a estar al enemigo. A pesar de que no eres de Él, te puedes disponer para ser siervo de Él en algunas cosas de tu vida. Así que cuando vemos esta parte del texto, podemos simplificarlo de la siguiente manera. Esclavitud al pecado. ¿Qué significa? Que el pecado es el amo, la vergüenza es su fruto, la muerte es el fin, la paga es el salario justo. Pero la esclavitud a Dios, la justicia es el Señor, el fruto es la santificación, el fin es la vida eterna y todo a través del don que es el regalo inmerecido de la gracia. Sin lugar a duda, el tema no es si servimos. Claro que sí, siempre estamos en pos de estar sirviendo, pero el punto que nos debemos preguntar es, ¿a cuál de estos dos señores le estamos sirviendo? Por eso los creyentes que están aquí pueden decir con el apóstol Pablo, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hermanos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que quiere decir que esto no ocasionará más pecado en nosotros, sino más bien santidad, lo cual nos llevará hasta la eternidad con Cristo, quien cumplió la ley que nos condenaba. Eso es lo que significa eso. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la Biblia dice y lo ha dicho desde Génesis. Nunca ha dicho que la paga del pecado es dificultad. Nunca se ha dicho que la paga del pecado es un vacío. Nunca se ha dicho que la paga del pecado son crisis. El texto siempre ha dicho desde el Antiguo Testamento es muerte. Es muerte. El pecado promete libertad, ofrece placer, produce esclavitud, pero termina en muerte. Y de verdad, esto no es una exageración retórica, es una realidad espiritual. Si hoy alguien aquí insiste vivir bajo el dominio del pecado, no está eligiendo ser libre, no está siendo independiente, está firmando su contrato con su amo el pecado y su salario será la muerte eterna. Pero Pablo no termina en salario, termina en regalo. Por eso dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Notas el contraste? ¿Sí notaste el contraste en todo el texto? El pecado paga, Dios regala. El pecado exige, Dios concede. El pecado mata, Dios da vida. Ese es el Dios que nosotros adoramos, un Dios de vida. Por eso es que nosotros cada domingo, ¿qué es lo que celebramos? Que Cristo resucitó. Porque Él es vida y vida es en abundancia para nosotros los que estamos en Cristo. Y eso es lo que celebramos, que a pesar que una ciudad como esta está desenfrenada, entregando sus pasiones al pecado, volviéndose siervos del pecado, nosotros podemos decir en medio de una ciudad como esta, Cristo es vida y Cristo está vivo y por lo tanto yo viviré con Él eternamente y para siempre algún día. Y esa es nuestra verdadera esperanza, hermanos. No es ir allá a la vía 40 a predicar hoy. Eso no se trata de esto. Eso no se trata de eso. Predícale a tu vecino, no tienes que ir a la vía 40.
¿O será que tú te quieres mover al son de la cumbia, creyendo que así vas a ganar gente para Cristo? Así no se gana gente para nadie. Más bien, así te ha ganado el mundo a ti. Por eso, somos libres, hermanos, pero no somos independientes. Ya no tenemos el yugo de la ley sobre nosotros, pero sí tenemos como Señor al Cristo, y eso es verdadera libertad porque servimos al Rey por amor, un amor que nos cautivó primero a nosotros para poder amarle natural y orgánicamente a Él. Y lo que hacemos ahora es servir con verdadera libertad, o que somos libres para servir a Cristo nada más. Nuestra libertad está condicionada a algo, de que servimos a Cristo, nada más. Pero, ¿cómo funciona esa ley en nosotros? Bueno, eso es lo que Pablo explica ahora a través de una ilustración, y es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Una ilustración legal. La muerte rompe el vínculo. Una ilustración legal, la muerte rompe el vínculo. Noten lo que dice el capítulo 7. Ya llegamos al bendito capítulo 7. Pero después llegaremos al glorioso capítulo 8. Gloria a Dios, pero bueno, esperemos hasta allá. Yo preferiría que Cristo volviera. Sí, claro, antes del 8. Es más, si acabado esto, Cristo vuelve, bendito es al Señor. Ya me voy con mi Señor. Ya no necesito el glorioso 8 cuando tengo la palabra encarnada delante de mí. ¿Acaso ignoran, hermanos? Y dice, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Y yo quiero aclarar algo aquí, mis bellas hermanas que están acá. Incluso mujeres amigas que están aquí. No desees la muerte de tu marido. Sí, yo lo digo porque somos pecadores. Ah, sí, esta es la solución. No vayas a ser como la mujer de Job. Muérete. Para que entendamos cómo fuimos liberados de nuestra antigua obligación con la ley. Bueno, y hermano, usted tampoco desea la muerte de su esposa, ¿no? Y si le tienes para un seguro, menos. Que no sea la necesidad lo que haga eso. Se muérete tú, pues va a morir ella. Yo lo que le digo a la gente, compra un seguro para los dos. El que se muera primero, el otro coronó, ya, hágase. Pero para que entendamos cómo fuimos liberados de nuestra antigua obligación con la ley, Pablo usa una ventana de la vida diaria, algo que es evidente en un mundo como en el que vivimos y como en el que vivían hace 2000 años estos creyentes en Roma, el matrimonio. ¿Quién aquí no conoce un matrimonio? Nadie, ¿verdad? Todos conocemos de una u otra forma el matrimonio, sea por nuestros padres, sea por nuestros vecinos, sea por cualquier cosa, por nuestros propios hijos, ¿verdad? La ley solo tiene poder sobre una persona mientras ésta vive. La muerte cancela totalmente el contrato. Una mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Si se va con otro hombre estando el marido vivo, Pablo declara, y la Biblia lo declara en todo lugar, que es adúltera esa mujer. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. Ya no tiene esa obligación, ya no hay un vínculo legal con esa persona porque esa persona ya murió. Y por lo tanto esa mujer o ese hombre, en el caso contrario, quedan absolutamente solteros y libres de esa ley que los ataba a su cónyuge. Pero yo les voy a decir algo, hermanos. Pablo aquí no está dando una clase sobre el divorcio. Está ilustrando un principio legal. Por eso yo les dije, cuídense de no desear en sus corazones que se muera ese hombre o que se muera esa mujer. Ah, porque esta es la manera bíblica de divorciarse, vas a decir. No, Pablo no está dando esto.
Él está dando una ilustración para aclarar un principio, para aclarar algo que él está hablando de la ley. La muerte disuelve los contratos. Si tenías una deuda y mueres, ya no te pueden cobrar. ¿Quién le cobra un muerto? Nadie. Para poder pertenecer a Cristo, algo tenía que morir para romper nuestra antigua unión legal con la ley que nos condenaba. La muerte cambia la relación legal que tengamos. Por ejemplo, si hay una herencia, la muerte del dueño de las cosas hace esa herencia efectiva de acuerdo con lo que ella ha estipulado en vida. Y si no estipuló nada en vida, la ley se encarga de dar unos parámetros legales para entonces darle la herencia a quien corresponda. Pero tiene que haber un muerto. ¿Quién murió? El dueño de las cosas. Cuando tienes deudas legalmente constituidas y mueres, el seguro paga las acreencias que tenías en ese momento y quedas libre de deuda, solamente que tú no estás, sino muerto. No podemos estar casados con dos personas al mismo tiempo. Pablo utiliza esta verdad aceptada por todos, ninguno tenía una refutación en contra de esto, para ilustrar de qué manera al estar unidos con Cristo, todo el capítulo 6, quedamos fuera del control de la ley. Debemos considerar la ilustración del matrimonio como lo que es una ilustración, una ventana para iluminar nuestra mejor comprensión. Si intentamos forzar la aplicación a los detalles, caeremos en el peligro de oscurecer lo que Pablo pretendió iluminarnos a través de la ilustración del matrimonio. La ilustración afirma que el matrimonio es un vínculo de por vida, como cuando todos los que se han casado aquí, incluso ya hasta por notaría. Y una vez estuve en un matrimonio presente de hermanos nuestros que decidieron casarse primero por lo civil. Y yo escuché a ese varón, el notario, casándolo. Yo digo, bueno, ¿y para qué se van a casar conmigo ya? El man parece un pastor. O sea, wow, se man sabe teología, ¿ves? Y protegiendo el matrimonio y todo. Y al final dice, hasta que la muerte los separe. Parecía tú un sacerdote. Porque el notario normalmente dice, firmen capitulaciones, mira, no te metas en deuda, mira que te vas a meter con... No, pero este hombre, no sé si era creyente ahora mismo, me faltó preguntarle eso. Antes, de esa misma manera, estábamos ligados a la ley. ¿Vino Cristo para anular la ley? No, Cristo cumplió la ley a favor de los que creemos y por medio de su muerte anuló la condenación que la ley establecía contra nosotros. Colosenses, recuerden, el acta de decreto que estaba en contra de nosotros fue anulado por Cristo. Quiere decir que por estar en Cristo vamos a vivir una doble relación, una con Cristo y otra con la ley. Esto es lo que escuchamos en muchos púlpitos un día como hoy: ser salvos por la fe y vivir en adelante de acuerdo con las obras, es decir, hacer lo mejor que se pueda hacer para cumplir los mandamientos de Dios. Esto equivaldría a una bigamia espiritual que Dios nunca intentó establecer y que no puede aceptar. Es imposible que tú puedas ser de Cristo y creer que tienes que cumplir la ley. Precisamente la razón de por qué estás en Cristo es porque no pudimos cumplir la ley. Nos condenaba la ley, nos mostraba nuestro pecado la ley, y por lo tanto Cristo vino y murió cumpliendo la ley perfectamente para salvarnos a nosotros. No podemos estar en una bigamia espiritual, hermanos. Pero lamentablemente eso es lo que mucho se predica hoy. Ya Dios te salvó, haz lo que quieras. O ya Dios te salvó, la teología del chapulín. Defiéndete como quieras. Defiéndete lo mejor que puedas, pero ya Dios te salvó. No, hermanos. Dios no solo nos salvó, Él nos capacitó para nosotros luchar con un corazón entregado a la santidad amorosamente, no con carga, sino como un deleite de querer ser más como Cristo. Por eso es que Dios tiene que hacer la obra milagrosa en nuestro corazón, circuncidándolo para amarlo a Él, porque Él nos amó primero para poderle nosotros amar a Él genuinamente. No vamos a poder cumplir la ley de Cristo perfectamente porque todavía estamos en esta carne de pecado, pero vamos a amar querer cumplirla. Y dice la Escritura que amar la ley es cumplirla.
de hecho. ¿Cómo se resuelve entonces el problema? Pues al ser perdonados de nuestros pecados y sus consecuencias, anhelamos vivir una vida de santificación y no podemos lograrla por medio del cumplimiento de la ley. El camino de Dios es la disolución del vínculo que nos ligaba a la ley. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, absoluta y únicamente a Él. Es una unión inseparable, es una unión inquebrantable que va a permanecer para siempre. Por lo tanto, nada ni nadie podrá separarnos del esposo perfecto que murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Pero Pablo, al establecer esta ilustración o esta analogía para mostrarnos una verdad más claramente, Pablo me hizo los 3 puntos del sermón claro. Él lo hizo solo, de hecho. Yo cuando vi esto, no, pues Pablo ya hizo el sermón. Yo lo único que hice fue poner letras y cosas así, pero ya él hizo el sermón. Ahora Pablo pasa a aplicar esta verdad y es lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, una aplicación redentora. Morimos para pertenecer a otro. Morimos para pertenecer a otro. ¿Qué dice la ilustración que él usa? Alguien tiene que morir. Cuando muere el esposo, ya la mujer es libre. Tiene que morir para que se acabe el vínculo legal. La diferencia es que aquí quien muere no es la ley. Quienes morimos somos nosotros. Dice el versículo 4 al 6, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Hermanos, ¿cómo se aplica esa ilustración a nosotros? Ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Como lo dije hace unos segundos, no es que la ley murió porque la ley es santa y es buena, sino que nosotros morimos en la cruz con Jesús. ¿Recuerdan hace 15 días ese evento que pasó en la cruz? Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Ese evento pasó allá. Y nosotros morimos a la ley el día que Él murió, porque Él murió por nosotros y con nosotros. Y yo esta semana, después que meditaba en el sermón pasado y estaba meditando en este texto, a mí se me vino algo en la mente que yo decía, wow, el Señor es increíble. Porque no hay como un ateo, alguien que quiera cuestionar incluso esta verdad cósmica, querer decir de que no hubo una verdadera muerte. Cristo murió, es decir, Cristo le entregó al pecado lo que él quería, la muerte. Cristo murió. Pero ¿saben una cosa? Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que quedan como en el aire. ¿Ustedes alguna vez han quedado en el aire? No que huelen, yo sé que ustedes no huelan, sino que quedan como locos. A mí me pasa mucho con los contrincantes cuando juego fútbol con ellos, los dejo locos. Pero yo meditaba esta semana en eso y decía, ok, Cristo murió, le entregó a la muerte, pero Cristo resucitó, la muerte quedó loca. Porque Cristo resucitó y ya no puede ni con Cristo ni con nosotros, porque nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Gloria sea al santo nombre de Cristo. No hay más nada que decir. La muerte quedó loca, reclamándome a mí algo que ya Cristo pagó y se lo quitó porque Él se levantó de entre los muertos para ahora reinar para vida. Y Cristo es el rey de la vida y el rey de la muerte. Él es el rey de todas las cosas. Él es el rey de aún lo que nosotros no conocemos. Cristo es rey y será siendo rey y seguirá siendo rey y vendrá como rey y nosotros estaremos con el rey de todas las cosas. Antes, cuando vivíamos en la carne, la ley solo servía para despertar nuestras pasiones pecaminosas y dar fruto para muerte.
Pero ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Servir por la letra es como intentar seguir un manual de instrucciones por miedo al castigo. Es pesado y produce rebeldía finalmente. Te cansas cuando vienen esos mandamientos de hombre. Te terminas cansando y yéndote de donde te están dando esos mandamientos. Servir por el Espíritu es servir por amor, porque el dueño ahora vive dentro de nosotros y nos capacita para hacer lo que a Él le agrada. Lo que Él nos demanda, Él nos capacita para poder hacerlo. Él nos da todo. La salvación es completa del Señor. Tú no pones un miligramo. Bueno, tú sí pusiste el pecado. En unión vital con Cristo, los creyentes han sido co-crucificados con el crucificado y co-muertos con Él. Por tanto, ya no están bajo la jurisdicción legal que demandaba la paga del pecado mediante la muerte. En la co-resurrección pasan a la experiencia de vida unidos a Él. Muertos al pecado, viven ahora para Dios, como dice el capítulo 6, versículo 11. No estando bajo la soberanía de la ley, están ahora bajo la soberanía de la justicia, amados hermanos. Vive como si pertenecieras a esa justicia a la cual tú perteneces. La libertad alcanzada en Cristo es en ocasiones condicionada y limitada por la esclavitud religiosa, los preceptos humanos del sistema religioso, basados en consideraciones personales, interpretaciones prejuiciadas, énfasis denominacionales, etcétera, que se enseñan a los cristianos como si fuesen doctrinas tomadas de la palabra de Dios, son instrumentos utilizados por Satanás para mantener en la esclavitud legal a quienes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos tener mucho cuidado que la religiosidad y mandamientos de hombres comiencen a gobernar en esta iglesia. Si no es la palabra de Dios la que gobierna, que no gobierne nada. Y hermano, hermana, amigo, asistente que estás aquí, de verdad, el día que la palabra de Dios no gobierne en esta iglesia, de verdad te debes ir. Así yo me queme en el infierno, tú te debes ir. Te lo estoy diciendo en mi sano juicio, tú te debes ir. Y ojalá no se decía, Rodolfo, me voy yo. Pero es que es verdad, hermanos, cuando perdemos el juicio empezamos a dar mandamientos de hombre. Yo lo primero que pregunto cuando alguien va a mi oficina por una consejería, yo lo primero que me pregunto es, ¿dónde está eso en la escritura? Si esa no es mi primera pregunta, ya perdí la discusión, ya perdí la conversación. No tengo cómo hablarle a esa persona si no sé lo que dice la escritura acerca de ese tema que me está diciendo. ¿Dónde está eso en la escritura? Mandamientos de hombre. Incluso pueden ser mandamientos de hombres que suenan bonitos, que procuran la santidad de la iglesia. Esto lo hacemos para ser más santos. Y tú vas allá y es lo mismo. Hermano, los mandamientos de hombres no nos van a hacer más santos. Lo que nos va a hacer santos es la palabra de Dios. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad, no la palabra del pastor, no la palabra de los miembros, es la palabra de Dios la que nos santifica. Si este libro no te santifica a ti y a mí, no nos va a santificar nada en esta vida. Así que ese día que aquí no se use la palabra de Dios como gobierno de esta iglesia, sal corriendo de aquí. De verdad te lo aconsejo. Por amor a tu alma, sal corriendo de aquí. Que el Señor nos guarde y que nunca quite su candelabro de este local, de esta iglesia. Hermanos, ¿cuántos creyentes no han sido capaces de sentir en experiencia propia lo que es la libertad con que fueron libertados en Cristo por la hipocresía malsana de quienes, pretendiendo la defensa de la fe y de la ortodoxia, generan una nueva dependencia legal, levantando un altar a la doctrina mientras queman en él la gloria de la libertad? ¿Cuántos no están padeciendo hoy así? La lección que Pablo nos da sirve para que todos reflexionemos en la libertad en que fuimos hechos libres. De modo que el liderazgo de la iglesia abra de par en par las puertas espirituales de las mismas para permitir que el Espíritu de Dios sople en el interior de sus miembros y arroje al mundo el polvo esclavizante del sistema religioso y de las tradiciones humanas. Hermano, tú y yo somos libres, celebra eso.
Somos libres. Y a cada uno debiera servirnos para rogar al Señor que nos dé fuerzas para luchar contra los yugos de esclavitud que la carne religiosa quiere poner sobre nosotros. El apóstol nos exhorta a todos, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta es la centralidad de la vida cristiana, que no nos llama al legalismo, pero tampoco nos llama al libertinaje. Los extremos, amados hermanos, visita que estás aquí, son peligrosos en la vida cristiana. Así que cada convicción, cada decisión, cada conversación, cada mirada, cada oído que se preste esté llena del evangelio de Jesucristo y no de legalismo ni tampoco de libertinaje disfrazado de libertad de conciencia. Porque no somos o no solo fuimos liberados de un amo cruel, sino que fuimos unidos a un Señor resucitado que cumplió la ley, venció la muerte y nos ha dado verdadera libertad. Por eso somos libres, pero no independientes. Mis hermanos, escuchen bien. Si dices que estás bajo la gracia, pero el pecado sigue gobernando tus decisiones, no estás viviendo en libertad, estás viviendo en autoengaño. Lo que hemos visto de la carta a los romanos hasta hoy, podemos decir sin lugar a duda que la gracia cambia la obediencia, cambia el fruto y cambia el destino. Así que la gracia que no transforma no es la gracia que Dios nos dice en su palabra. Yo no creo en una gracia que no transforma. La gracia transforma. Dios nos ha salvado a pesar de lo que somos y es tan misericordioso que su gracia no nos va a dejar así como nos encontró. Pero también, si crees que tu obediencia te mantiene acepto delante de Dios, entonces no estás sirviendo en la novedad del Espíritu, sino en el arcaísmo de la letra. No servimos bajo condenación, no servimos para ganar aceptación, servimos porque ya pertenecemos a aquel que nos salvó. La ley exige fruto, el Espíritu lo produce. La ley te lo exige, por eso tú vives buscando qué hacer para ser acepto. No, mi hermano, si tú estás en Cristo, el fruto del Espíritu lo produce. Gálatas lo dice. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, bondad, benignidad, dominio propio. Eso es fruto del Espíritu, no es fruto tuyo. Lo que la ley exige, Dios lo da a través de su Espíritu. Así que, mi hermano, por un lado, deja de intentar pagar lo que ya fue pagado. Y por el otro, deja de llamar libertad a lo que Cristo murió para destruir. Amados, Cristo no solo nos perdonó, sino que también nos unió a Él. No hay mayor libertad que estar en Cristo, no hay mayor esclavitud que cuando servimos a la carne, al pecado o a la ley. Morimos al pecado, morimos a la ley como sistema de condenación y ahora pertenecemos al Señor resucitado y bajo su señorío la obediencia deja de ser carga y se convierte en fruto. Tu lucha, quiero que te quede claro, mi hermano querido, tu lucha no niega tu nueva pertenencia en Cristo. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, Pablo no está diciendo que el pecado ya no existe. Y tampoco está diciendo que nunca más sentirás tentación. De hecho, dice algo más profundo. El pecado no se enseñoreará de ti. Es decir, que el pecado todavía existe. Solamente que no se enseñorea de ti. La lucha puede continuar. Lo que cambió fue el señorío. Ya él no es señor tuyo. La presencia del pecado, hermano, hermana querida, no cancela el dominio de Cristo sobre nuestras vidas. Tú puedes estar hoy tentada o tentado a hacer algo. Mi hermano, frena. Mi hermana, frena. Mira a Cristo más hermoso. Mira a Cristo como tu Señor. No te dejes que el pecado te enseñoree. Vuelve a Cristo en ese momento. Es el momento indicado para que vayas a Cristo, de hecho, que es tu verdadero Señor. Cristo dio su vida por ti, el pecado no. El pecado te demanda tu muerte y va a seguir alando hacia Él. Esa es la tentación, la lucha de todo creyente. De hecho, el creyente lucha. Persona que no lucha no es creyente. Ya está entregado. Ya está ahí, dispuesto a hacer lo que el pecado quiera que haga. Así que tu lucha no niega tu pertenencia a Cristo.
Tu obediencia imperfecta no anula tu unión con Cristo, porque tu obediencia es imperfecta. En Romanos capítulo 7, versículo 4, él dice, se les hizo morir para que sean unidos a otro. La unión con Cristo no depende de intensidad emocional, racha de santidad. Me he leído los 4, el Pentateuco completo. No depende de eso, no depende de una semana perfecta, depende de su obra, no de tu desempeño. No perteneces a Cristo porque obedeces perfectamente, obedeces porque ya perteneces a Cristo. Así que tu obediencia imperfecta no anula tu unión con Cristo. Tu fruto, mi querido hermano, hermana, puede ser lento, pero debe ser real. Puede ser lento, pero debe ser real. Romanos 6, 22 dice, tienen por su fruto la santificación. No hay un creyente que diga que no ha podido ser santificado. Eso no es creyente. O bueno, ese no es creyente, para no tratarlo de cosas. Ese no es creyente. A veces es más lento. Hay veces que hermanos superan eso con mayor rapidez porque el Espíritu obra así. Pero tiene que verse por lo menos el fruto de tu lentitud. Es que, pastor, ahí estoy en la misma, en la lucha. Y sigo en la lucha. Sí, pero me imagino que es otra lucha. No, la misma, la que te conté hace 6 años cuando nos conocimos. Sigo en lo mismo. Bueno, déjame decirte que tú no estás luchando, tú estás entregado completamente. Tú no estás luchando. Déjame bajarte de esa nube. Tú no estás luchando. Como dice un autor antiguo, mata ese pecado o el pecado te va a matar a ti. Así que puede ser lento, sí, pero tiene que haber avance. Tu santificación, ser santo no es quedarse estático, estoico, ahí resistiendo. Aquí estoy resistiendo. No, tienes que tomar decisiones acerca de cosas que te están abrumando, acerca de cosas que te van a hacer caer. Tienes que cortar, tienes que sacarte el ojo, tienes que cortarte la mano, tienes que cortarte el pie. Eso es lo que Jesús dice en el Sermón del Monte. Tienes que ser radical contra eso. No avanzo, pastor. ¿Pero qué es lo que te hace caer? No las redes. ¿Y tiene redes? Sí, pastor. Córtalas, hermano. ¿Cómo tú pretendes crecer si sigues ahí metido? ¿Cómo? Hay decisiones que hay que tomarlas y tú no las tomas para que Dios se agrade. Tú la tomas es porque amas al Señor, porque Él es mejor. Cristo es mejor. Cristo va a ser mejor siempre. Así que nosotros tomamos ese tipo de decisiones. Lento, pero ahí vamos asegurando. Ahora no te vayas a aprovechar la lentitud. El pastor dijo lento, voy a bajarle 3 ahí. Si ya vas en camino, sigue derecho. Si vas más rápido, vete. Dale para adelante. No, que voy a esperar a mis hermanos que vienen luchando. No, sigue derecho. Tú no eres pastor de esta iglesia. Tú sigue. Y otra cosa, hermanos, ya no sirve bajo condenación. Dice Romanos 7:6, sirvamos en la novedad del Espíritu. Eso significa que no sirves bajo amenaza, no sirves para evitar condena. Servimos desde la aceptación. Yo sirvo porque ya Cristo me salvó. Yo no sirvo porque quiero evitar el infierno. No, es que ya el infierno no va a estar. Yo no voy a estar en el infierno. Lo siento, infierno. No cuentas conmigo por causa de mi Señor. Nada más. Pero yo no sirvo por miedo al infierno. Yo sirvo por amor a quien me salvó. Y ya la corona la tengo ganada. Muchos de ustedes son testigos de lo que yo les digo. Yo no gano comisiones por lo que te estoy diciendo. A mí el Señor no me pagó, no me hizo un plan comercial de, mira, si tú le hablas esto, tú dices, no. Yo tengo que decirte lo que la Biblia dice que te diga y ya. Tengo que descansar en que el Espíritu obre en ti, que te persuada y te convenza. Pero a mí no me da ni un peso más, ni un peso menos, ni una rosita más, ni una rosita menos por lo que te estoy diciendo. Lo estoy haciendo por amor a tu alma, más nada. Así que nosotros no servimos para ganar más comisiones celestiales. Ya lo mío está totalmente pagado. No cantábamos ahorita, todo lo pagó. Todo es todo, hasta las bendiciones espirituales. Todo lo pagó Cristo. Para el creyente cansado, esto es vital. Tu Señor no es un capataz cruel. Es el resucitado que dio su vida por ti.
Si estás luchando contra el pecado, eso no es señal de que no perteneces a Cristo, es señal de que hay una nueva vida dentro de ti, que ya no quiere obedecer al antiguo amo. Y aunque tropieces, tu Señor no te paga con muerte, Él te sostiene con su misma gracia que te salvó. El pecado puede hacerte caer, pero ya no puede reclamarte como suyo. Así que mis hermanos, mientras lleguemos a la eternidad donde estaremos con Cristo sin ninguna lucha, uno, no minimices el pecado. La lucha es real. Dos, no excuses la desobediencia. Tres, no produzcas culpa paralizante. El Señor ya dio su vida por ti. Cuatro, no produzca falsa seguridad. Y más bien, produce una esperanza fundamentada en el señorío de Cristo. Nada más, no es tus buenas obras. Y tu amigo que estás en este lugar, tal vez hoy hay alguien aquí que piensa, yo no soy ningún religioso como ese señor lo dijo. Yo no necesito otro señor, yo soy libre verdaderamente. De hecho, yo estoy aquí sentado porque yo soy libre. Pero recuerda el ejemplo del pez. Un pez fuera del agua puede decir, ahora sí soy libre, pero esa libertad lo está matando. La libertad que tú llamas independencia puede ser la misma que te está destruyendo. Amigo, la escritura no dice que algunos sirven. Dicen que todos, sin excepción, sirven a algo o a alguien. Y si no sirves a Cristo, tú estás sirviendo al pecado. Llámale tú como le quieras llamar. Llámale trabajo, llámale esposa, llámale esposo, llámale hijos, llámale ídolos que estás fabricando en tu corazón, creyendo que tú puedes ser libre. Llámale rumba. Y sabes algo, amigo, el pecado va a pagar. Tal vez no te cobra hoy, pero esa factura ya está emitida ante la DIAN. Los contadores me van a entender. O sea que esa factura ya no tiene vuelta de hoja, a no ser que Cristo de verdad haga esa nota crédito contra esa factura y pague por ti si tú te arrepientes de tus pecados hoy. Ilustración contable, porque también tenemos contadores. Muerte espiritual ahora, separación eterna después si no te arrepientes, amigo. Y quizás tú digas, pero yo no me siento esclavo. Es que yo no me siento esclavo. Es que ese señor está hablando de esclavitud. Yo no me siento esclavo. ¿Sabes algo? Hasta muchos esclavos no se sentían esclavos y estaban atados a sus prisiones. A veces incluso aman su prisión. Pero el día del pago va a llegar si esa nota de crédito no está efectuada. Y Romanos 6:23, amigo, no es una amenaza emocional, es una declaración divina. La paga del pecado es muerte. Pero escúchame con claridad, Dios no te está ofreciendo un salario, te está ofreciendo un regalo. No te ofrece mejorar tu conducta, te ofrece cambiar tu Señor. No te ofrece independencia, te ofrece unión con Cristo. En Romanos 7:4, amigo, dice que morimos para pertenecer a otro. Eso es el evangelio. Cristo murió bajo la ley. Cristo recibió el salario del pecado. Cristo pagó la deuda para que tú no recibas ese salario, sino que recibas el regalo de la gracia, el don de la gracia, el regalo de la salvación. Si tú hoy te arrepientes y abrazas por la fe a nuestro bendito, santo, justo, bueno, perfecto y suficiente Señor Jesucristo. Tal vez, amigo, tú hoy no ves eso. Tal vez tú hoy crees que no necesitas eso. Pero yo estoy seguro por mi vida y por la vida de muchos que tú necesitas eso porque es la Escritura lo que lo dice, no yo. Así que, amigo, ven a Cristo y ven ahora. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza a alguien que llega a sus pies arrepentido. Tal vez, amigo, no sabes qué decir. Nosotros estuvimos muchos de nosotros estuvo ahí. No sabemos qué decir. Pero lo único que tú puedes es ahí en tu lugar orar y decirle, Señor, yo no sé lo que ese hombre quiso decirme, pero lo que algo sí estoy claro es que yo te necesito a ti. Señor, quiero creer en ti. Cambia mis afectos porque yo te quiero amar a ti sobre todas las cosas, amigos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, te damos gracias.